Hola, soy el doctor Eduardo Villela y esto es Sex Ed Podcast, tu podcast de educación sexual. El día de hoy vamos a hablar de sexo. Y no es como cuando la gente quiere que le pongan atención y grita sexo o escribe sexo. El sexo no son las relaciones sexuales. Esos encuentros son precisamente, son relaciones, son encuentros, y no vamos a hablar de eso hoy en día. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de biología. Y estamos hablando de las características anatómicas, las características hormonales, las características cromosómicas de cada individuo que van a hacer a los cuerpos diferentes y que van a hacer que mi cuerpo pueda hacer ciertas cosas y no pueda hacer otras cosas. Cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando de profesiones, no estoy hablando de capacidades, porque eso va hacia el género, ¿no? Y esas son las cuestiones de, ok, si eres hombre o si tu cuerpo es de esta manera, puedes hacer esto y esto y esto, y si eres mujer o tu cuerpo es de esta manera, puedes hacer esto y esto y esto. Pero sí hay que tomar en cuenta en que el cuerpo de un hombre y una mujer, específicamente por sus características anatómicas, biológicas, hormonales y cromosómicas, van a ser diferentes y nos van a dar distintas capacidades, distintas funciones y distintos factores de riesgo. Entonces, sí hay que aprender a separar cómo yo me identifico, cómo yo me comporto, cuál es mi orientación y todo eso, que es súper válido y cada quien. ¿Por qué? Porque independiente de todo eso, si mi cuerpo tiene próstata, eventualmente la próstata va a empezar a crecer. Y a partir de cierta edad yo tengo que tener ciertos cuidados y cierta atención para poder detectar a tiempo ciertas enfermedades. El cáncer de mama, por ejemplo, que sí puede darle tanto a hombres como a mujeres, obviamente es muchísimo más común en mujeres. Entonces, por eso, independiente de cómo se identifique o cómo se refiera o qué haga esa persona, si tiene ese factor de riesgo, se tiene que atender. Lo mismo pasa también cuando hablamos de sustancias o de medicamentos, o incluso cuando en medicina que tenemos estas escalas para valorar la salud o la integridad del cuerpo de una persona, tenemos que saber que el cuerpo de la mujer y el hombre va a estar funcionando y puede estar, reaccionando distinto hacia una intervención quirúrgica, hacia la aplicación de quimioterapia o un medicamento. Y esto sobre todo se ve porque si estudiamos la historia de la medicina, cada que salía un medicamento nuevo, cada que se establecían guías de práctica clínica para enfermedades de cualquier tipo, tratamientos, manejos o lo que sea, casi todo estaba basado en hombres y además hombres blancos. Entonces, y por lo general cuando salió un medicamento o para una vacuna, lo único que se hacía para tomar en cuenta a las mujeres era decir bajarle la dosis. Entonces, ahí no estaban tomando en cuenta una de las principales diferencias que tenemos hombres y mujeres, que es la cuestión hormonal. Los hombres producimos testosterona todo el tiempo, es una forma pulsátil. Ya sea de día, de noche, estemos muy cansados o dormidos, siempre la vamos a estar produciendo. Sí puedo yo hacer que se produzca más testosterona y de mejor calidad dependiendo mi sueño, ¿no? Que sí se ha comprobado que hombres que tienden a tener mala calidad de sueño van a tener menores niveles de testosterona. También por la dieta, por la presencia o no de enfermedades crónicas, pero en sí la testosterona siempre va a ser igual todo el tiempo. Va a empezar a disminuir a partir de los 40 años cuando entra en meseta, pero es un proceso normal de envejecimiento. A diferencia de las mujeres, que el ciclo menstrual, que tiene 2 fases, es hormonalmente distinto una de otra. Y si tomamos en cuenta un ciclo regular promedio que dura 30 días, cada 15 días el cuerpo de la mujer es diferente. Entonces, cada 15 días el cuerpo de la mujer puede responder diferente a medicamentos, puede responder diferente a enfermedades, a afectaciones nutricionales o de cualquier tipo. Entonces, todo esto sí va a ser un punto muy importante cuando estoy tratando de la salud física de las personas e incluso salud mental, porque hasta se ha visto trastornos como el trastorno de déficit de atención se presenta distinto en hombres y en mujeres. Entonces, muchas veces esto produce que las mujeres que tienen trastorno de déficit de atención no son diagnosticadas como tal porque no están corriendo, jugando, no se están distrayendo como pasa con los niños. Entonces, sí es importante tomar estas dos y sí es importante para tomar decisiones sobre la salud tenerlas muy en cuenta. Algo que hasta ahorita hemos dicho, pero para que nadie se levante en armas sobre la parte que no estamos diciendo, es que el sexo por mucho tiempo se ha considerado como una modalidad binaria.
Esto quiere decir que solamente hay de dos, o que eres hombre porque tienes tus 46 cromosomas y el último es el cromosoma Y, o eres mujer porque tienes de tus 46 cromosomas el último es el cromosoma X. Cromosómicamente el ser humano está hecho de 23 pares de cromosomas, los cuales cada juego los da el espermatozoide y el óvulo. Estos dos cuando se unen, ¿no? Como que se junta toda la mezcla y usa la memoria. Y entonces vamos teniendo cada uno de estos pares. El que va a determinar el sexo es el espermatozoide, ya que los espermatozoides pueden ser X o Y. El ovocito siempre va a tener información X. Entonces, si el espermatozoide X se junta con el ovocito que siempre es X, entonces uno de estos dos X, como que se suprime y se hace dentro del cigoto, lo que se llama un cuerpo polar, y entonces tienes una mujer. Y si es Y, se va a unir al X y entonces tienes un hombre. Técnicamente el cromosoma Y, la única información que tiene es de producir testosterona. Entonces así cuando se está formando el fetito, va a empezar a producirla y todas las, a nivel cerebral como a nivel genital, se forman ciertos órganos y no se forman otros. Pero hay dentro de este binarismo, que así se considera por mucho tiempo, hay esta otra variable que son las personas intersexuales. La intersexualidad no es si yo soy hombre pero no me siento hombre o quiero ser otra cosa o me siento aquí. La intersexualidad es una cuestión biológica. No es algo que una persona puede decidir o puede definir o puede modificar, o que sea flexible, como por ejemplo la orientación sexual, o que pueda incluso cambiar dependiendo cuestiones sociales, culturales, políticas, religiosas, etc. Los individuos que son intersexuales lo que tienen es una alteración en cuántos cromosomas se presentan. No siempre va a ser viable que un individuo que se acaba de formar y que tiene alteraciones cromosómicas produzca un embarazo viable y que llegue hasta el final. La gran mayoría de los abortos espontáneos que se presentan dentro del primer trimestre se dan por alteraciones cromosómicas. Quiere decir que al hacer esta como combinación de cromosomas y de información genética que me está dando el espermatozoide y el ovocito, como que algo no pega, algo no encuadra y se pierde. Y hay muchas veces puede ser que la mujer ni siquiera sabía que estaba embarazada y solamente tiene ese mes su ciclo se presenta con mucho más flujo y era un aborto. Sí se puede presentar en otros casos que este individuo que se formó y que tiene una alteración cromosómica se desarrolle, ¿no? Por eso hay personas con síndrome de Klinefelter, con síndrome de Down, con síndrome de Turner, que de hecho el síndrome de Turner es considerado hoy en día una de las formas de intersexualidad, ya que es la única instancia en la cual puede faltar un cromosoma y que sea un individuo viable, que lo que tiene, son mujeres que les falta un cromosoma X y que entonces no se va a desarrollar igual, de la misma manera que una mujer. Entonces, cuando yo analizo y estudio bien individuos, sí lo común es tener individuos que son cromosomas 46XX, que son las mujeres, y hombres que somos 46XY, pero también podemos tener 45X0, 47XXY, 47XXX o 47XYY. Y lo que tiene que ver con eso es cómo se presentaron estas alteraciones cromosómicas. Vamos a hablar en otro episodio de cuál es esta forma en la cual y cómo se van presentando estas formas de intersexualidad y sobre todo de qué tan comunes son, pero al día de hoy lo que quiero enfocarnos es en esas manifestaciones físicas que estamos viendo, sí en genitales, obviamente, pero también las vemos a nivel cerebral. El cerebro del hombre y la mujer no se desarrolla igual y tampoco funciona igual. Por eso, aunque un alumno sí puede desempeñarse muy bien, ya sea en una escuela mixta o en una escuela que es exclusiva para hombres y mujeres, no podemos dejar de ver que tanto niños como niñas van a aprender diferente. Por ejemplo, las mujeres tienen más desarrollado una estructura cerebral que se llama el cuerpo calloso, que es la parte que une a los dos hemisferios. Esto hace que para una mujer sea muchísimo más fácil, por ejemplo, en multitasking, ¿no? Hacer más de una actividad a la vez, y también esto se ve en el lenguaje porque está más conectado. Las niñas por lo general tienden a empezar a hablar mucho antes que los niños y también van a tener una mayor uso del lenguaje, una mayor cantidad de palabras en su vocabulario. Eso no significa que los hombres vayamos a tener un problema en el lenguaje,
más bien significa que el hombre puede dar el mismo mensaje con menos palabras o que incluso no necesita utilizar, digamos, un lenguaje hablado para comunicar un mensaje. Algo que también está más desarrollado en las mujeres, por ejemplo, a nivel de la amígdala, sí la respuesta que van a tener, que no va a ser igual que en el hombre, que esta estructura cerebral es la que se encarga de comportamientos como la ira y el enojo, y las mujeres, aunque está menos desarrollada, se ve que tiende a, digamos, como que prenderse más cuando tiene que ver con cuidado de las crías. Que no, esto es algo biológico. Una mujer puede decir, yo no quiero tener hijos o no me gustan los niños, pero igual va, o sea, va de ese lado. Lo mismo el cerebro de las mujeres a nivel del oído es muchísimo más sensible a sonidos agudos, porque ese es el sonido que haría una cría. Déjamelo, en el hombre algo que tenemos más es una mayor capacidad para cuestiones visoespaciales. Y todo esto, erróneamente, alguien puede decir, entonces tiene que ver con género y con roles. Y no, todo esto simplemente tiene que ver con evolutivamente para qué y de qué estamos hechos los cuerpos, qué es lo que vamos a hacer, digamos, para nuestra comunidad, porque el ser humano es un ser que vive en manada. Y así como en muchos otros mamíferos que viven en grupos familiares grandes, los machos tienden a tener un comportamiento y un rol dentro de ese grupo, y las mujeres van a tener otro. Algo que también se ve con eso es que los hombres tendemos a tener una mayor masa muscular que las mujeres, que además se entiende porque si ellas hormonalmente son más variables, por así decirlo, el cuerpo de la mujer va a necesitar más tejido graso porque a partir de ahí es de donde voy a hacer hormonas. Esto va a partir en que si yo tengo un hombre y una mujer que entrenan de la misma forma, si el hombre va a ser más masa muscular porque, digamos, para eso está hecho. ¿Sí puedo modificarlo? Sí, pero de alguna manera sí tenemos que entender cómo son distintas estas dos funciones. Y por último, también muy dentro lo podemos ver incluso en los huesos. Sí se puede identificar si el esqueleto que yo encontré es de un hombre y una mujer, sobre todo por el tamaño de la pelvis, ya que las mujeres van a tender a tener huesos pélvicos que permiten el paso del feto a través del canal de parto. Independiente si la mujer quiere tener hijos o no, anatómicamente van a estar presentándose así. Entonces, todo esto, si lo alcanzamos a ver en diferencias anatómicas, también van a estar presentes en diferencias hormonales, en diferencias nutricionales, y lo que a mí me sirve para esto es poder identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades o ventajas que yo tengo sobre que mi cuerpo sea de una forma y no de otra. Y yo creo que también es muy importante, y eso va a servir como preámbulo para el siguiente episodio, entender que no va a estar determinado solamente por genitales, es como una mezcla entre cómo se ve el cuerpo, pero sobre todo cuáles son los cromosomas. Dentro del cromosoma es donde yo identifico este individuo, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene y qué es lo que puede hacer su cuerpo. Y por eso entonces sí podemos quitar esta idea de que el sexo es algo binario, porque no solamente estamos teniendo, y hablándolo específicamente como en seres animales, en machos y hembras, sino que también tengo estos individuos intersexuales que también, adelanto, no son considerados hermafroditas. El hermafroditismo sí está presente en el reino animal y vegetal, pero en los seres humanos intersexuales, por mucho tiempo erróneamente se les consideró como hermafroditas, pero no lo son. Ahora bien, de todos esos temas vamos a hablar la siguiente semana. Entonces, si con este tema, que sí yo sé que mueve mucho, hay alguna duda, hay alguna cuestión o hay algún comentario, lo pueden hacer directamente en la página de Instagram, donde nos pueden mandar todas estas inquietudes. Las podemos revisar también dentro de la página en el lunes de sexo o ahí mismo, y estas también las vamos a empezar a traer al programa, en el cual vamos a empezar a contestar de esas preguntas aquí mismo, sobre todo aquellas que no, bueno, que requieran de un mayor tiempo para discutirlas y no solo los 60-90 minutos que los permite la cuenta. Entonces, con eso los dejo hoy. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar aquí.